Maite intro va pemana ko ahora venía mando a ñande buena niña ha upare añe por un poco video para recordar un poco lo que significa para nosotros los paraguayos este dulce idioma que tenemos y para tenerlo siempre presente. Pasando ahora ya a lo que nos importa obviamente, sean todos muy bienvenidos a este nuevo video. Saben que ya se disputó los primeros partidos de la fecha 15, ya se jugaron, sí señores, hoy tuvimos dos partidos muy emocionantes, ambos teniendo lo suyo. Obviamente el conjunto de Guaraní que volvió al triunfo, o más bien sigue en la senda del triunfo, y mientras que San Lorenzo sigue sin poder ganar, otro empate más para el conjunto rayadito. Y vamos, nos metemos directamente con las emociones, que es lo que a nosotros nos importa. Bien, señores, vamos al partido que se disputó en primer turno. Guaraní recibía al conjunto tricolor a Nacional. Vemos las alineaciones de los equipos. En Guaraní, por ejemplo, el Queso Fernández, que vuelve a la titularidad, va rotando ahí con el tanque Bobadilla. Mientras que en Nacional, el Topo Cáceres estaba disputando su primer partido con esa camiseta. Y bien, pasamos directamente ahora a las acciones porque fue un partido con muchas emociones, especialmente en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo solamente hubo una jugada que fue a los 18 minutos, un remate de Cristian Riveros de media distancia, tapaba a Gaspar Sergio, daba rebote y solo se lo perdía a Rodi Ferreira. Tenemos que ver después la posición del lateral, pero lo cierto es que fallaba una oportunidad manifiesta de gol solo frente al arco, tendría que definir. Y en la fecha anterior, una jugada muy similar, por no decir igual, tuvo la misma oportunidad de Rodi para meter un gol, pero no pudo concretar. Eso es lo que le faltaría a Rodi porque va mucho al ataque y tendría que tratar de definir mejor las oportunidades que le quedan. Ahora sí, en el segundo tiempo sí estuvimos cargados de emociones porque en el minuto 48 hay una pelota de Ramírez que juega para Florentín. Este abre para el Queso Fernández por el costado izquierdo, mete el centro, o más bien el pase hacia el medio, y Morel solo falla, increíble, se tiraba, no podía conectar, o más bien conectaba, pero no lo hacía con la fuerza necesaria, y también lo dejaba fuera de juego a Rodney, fuera de juego en el sentido de que lo dejaba totalmente sin nada que hacer, porque no se le esperaba esa pelota a Rodney, y se salvaba entonces Nacional, o más bien perdonaba el Indio. Luego en el minuto 50 hay un lateral para Nacional, una penada en el área, le queda a Fleitas, remata y le pega en el travesaño, sigue temblando el travesaño de Gaspar Servio. La gente de Nacional que gritaba gol, pero la pelota definitivamente no entra. Luego, en el minuto 52, hay un centro de Rodney Redes, Florentín que la baja para Morel, que este mete un cabezazo y la tapa muy bien el Kili Rojas que lo venía siguiendo. Venía siguiendo la jugada y justamente cuando mete el cabezazo se tira el Kili Rojas y con las piernas prácticamente la va sacando. Luego Cabral que la va mandando al córner. Se salvaba entonces el conjunto nacionalófilo. Luego tenemos que en el minuto 71 llega un pase de Ramírez, de Iván de Super Pájaro, que hace un movimiento espectacular sin pelota. Le queda la pelota al Queso Fernández. Y cuando no, ¿verdad? En esta ocasión sí, muy buena jugada de Guaraní, en especial del Pájaro. Y Fernando Fabián La Fiera Fernández, que convierte su quinto gol en el campeonato, demostrando así de que cuando lo llaman a la titularidad, él siempre responde. Muy buenos goleadores tiene Guaraní, un dolor de cabeza lindo que tiene Gustavo Costas a la hora de armar el equipo. Era el 1-0 para Guaraní y lo que iba a ser el único gol del partido, pero muy importante para Guaraní ponerse en ventaja primero en el marcador. Luego, en el minuto 74, hay una roja para Edgardo Orsuza, jugador de Nacional, que le llega muy mal a Bautista Merlini, que es uno de los jugadores que más falta recibe en el conjunto aborigen. Primeramente fue amarilla, pero luego ya a instancias del VAR, como siempre, lo llaman al árbitro, lo mandan a revisar y ahí sí Méndez decide que la amarilla no, esta no le dice, la que sí vale es la roja, entonces roja para Edgardo Orsuza. Luego en el minuto 80, sí, hay un taco de Rodney Redes para Merlini que mete un centro, un pase rasante, sí, un buscapié prácticamente para Ángel Benítez y que de manera increíble fallaba, o más bien le tapaba la oportunidad el Kili Rojas, acallaba el grito de gol y daba esperanzas todavía en ese momento. Y de esta manera terminó el partido en un primer tiempo que Nacional fue mejor que Guaraní. Eso hay que dejarlo claro. El conjunto nacional mereció más. Luego en el segundo tiempo Guaraní fue otro, al igual que en el partido ante Olimpia, Gustavo Costas hizo buen uso de ese entretiempo, le cambió la cara al equipo y lo ganó 1-0 que quedó corto luego en el marcador.
Pasamos ahora al partido que se disputó en el Günter Bauhel, en la ciudad universitaria. San Lorenzo recibía a River Plate, el conjunto de Martínez Cano, y que en esta ocasión Martínez Cano le mandamos un fuerte abrazo, que su papá también falleció en estos días, y por esa razón no estuvo dirigiendo a su equipo. Estuvo Cano nada más en el poder del equipo, y así que el más sentido pésame a Martínez. Y vemos las alineaciones de los equipos. Vemos que muchos cambios en ambos equipos respectivamente en los que fue el partido anterior. Y pasamos ahora a las acciones, porque en el minuto 2 hay un muy buen pase filtrado para Fernández, que define de manera débil y tapaba al Chiqui Gavilán, que se encontraba con esa pelota prácticamente. Definió mal el Fernández, el jugador de San Lorenzo, eso hay que dejarlo claro también. Luego, en el minuto 7 hay un centro y Silvio Torales que cabeceaba, y Wilson Quiñones. Esto es sí, yo lo digo, fecha tras fecha, partido tras partido de San Lorenzo. Wilson Quiñones es fundamental para el conjunto rayadito. Yo no sé qué va a pasar de este equipo si es que se le llega a ir Wilson Quiñones, un emblema, un escudo del equipo rayadito, que tapaba de nuevo una pelota muy importante. Luego, en el minuto 37, Loco Pérez que remata de media distancia, da rebote Wilson Quiñones y llega de nuevo para manotear esa pelota. Pedían penal. Sinceramente no hay penal, van a ver la repetición ahora que llega primero a la pelota. No hay penal de ninguna manera. Entonces se cerraba el primer tiempo con estas tres acciones, lo más rescatable que hubo en el partido. Luego, en el segundo tiempo, en el minuto 62, Salgueiro remataba. El Chiqui Gavilán, que de nuevo se encontraba con esa pelota, tapaba un remate de media distancia, un poco exigido de Salgueiro. No encontraba la vuelta a San Lorenzo. Fue mejor Rivera en el partido. Luego en el minuto 72 hay un centro que le queda, un centro del costado izquierdo que le queda a Silvio Torales, remata y tapa de buena manera otra vez Wilson Quiñones. Sinceramente, un arquerazo Wilson Quiñones. Yo ya me cansé de elogiarlo a Wilson Quiñones en todos los videos, como les dije, en todos los videos que hay un partido de San Lorenzo, yo lo estoy elogiando a Wilson Quiñones. Es que es para destacar el gran nivel que tiene este arquero, y sinceramente un arquero de equipo grande, porque cada vez que es exigido tapa y tapa y tapa, y obviamente no puede tapar todas. También depende mucho de su equipo. Y de esta manera terminó el partido un 0-0 que tuvo bastantes emociones. No fue ese típico 0-0 aburrido. Y este empate lo deja mejor posicionado obviamente a River, porque San Lorenzo no gana hace 12 partidos. Y bueno, vamos a ver cómo hace el conjunto rayadito para salir de esta racha, porque si, no le sirven los empates. Porque si 2 de octubre gana, o sea, más bien si sigue ganando, no le sirven estos empates, porque al final se termina hundiendo él solo en la tabla de promedios. Mientras que River sí queda bien posicionado para una posible posición, para una posible clasificación a copas internacionales. Bien, amigos y amigas, vamos cerrando con el video. Les dejo como siempre la tabla de posiciones ya actualizada con los dos partidos que se jugaron. Guaraní como único escolta está ahora, pero teniendo en cuenta que Olimpia tiene que jugar mañana, Libertad tiene que jugar pasado mañana, y muchas emociones nos esperan en este campeonato. Y como saben, es semana de clásico. Faltan 5 días para que se juegue la máxima emoción de nuestro fútbol. Y les dejo algunos datos, por ejemplo, que son 5 los días que faltan para que se juegue el clásico. Entonces son 5 la cantidad máxima de triunfos consecutivos que pudo llegar un club en el clásico. En esta ocasión fue Cerro Porteño en el año 1986 y 1987, y en el 2007 y 2008, en este periodo de tiempo. Y son 5 la cantidad de victorias a las que puede llegar uno de estos técnicos, que ven en pantalla obviamente, el Chiqui Arce o Daniel Garnero, si es que resultan victoriosos en este encuentro obviamente. Y les dejo de nuevo las fechas de mañana y de pasado mañana para que agenden, y ya después estaremos metiéndonos a fondo en lo que va a ser el clásico del domingo. Y bueno, ya saben que esta fecha también va a estar definiendo cosas muy importantes, porque Guaireña si gana y Olimpia gana también va a estar a un punto, y en el clásico se va a jugar el todo por el todo. Será un partido para no perderse. Bueno, ojalá que les haya gustado el video, que se suscriban, que pueda compartir, y ya saben que la pelota ya está rodando y con ella van girando millones de emociones. Un fuerte abrazo para todos.